Nosotros le vamos a hablar sobre nuestra primera evidencia del módulo 1 de la materia de antropología. Aquí vamos a analizar y a explicar todo lo que vimos en ese primer módulo. Nuestro equipo está conformado por Daniela Abigail, Jalil Elías, Francisco Javier y su servidora Janitzel. La antropología es una ciencia social que se dedica al estudio de todos los aspectos de la naturaleza humana y de la misma manera esta se dedica a estudiar los fenómenos humanos, por lo que se toma en consideración tanto las sociedades antiguas como las presentes. Esta ciencia toma en cuenta la evolución de la especie humana, la diversidad étnica, la diversidad cultural, las costumbres sociales, las creencias y los aspectos de procesos de transformación. Ahora vamos a hablar sobre el origen de esta. Esta se originó en la segunda mitad del siglo XIX, al igual que la sociología. Este se dedica al estudio humano en el hecho de que para entonces la antropología se enfocaba a la investigación de sociedades. De la misma manera tenemos ramas de la biología como lo son la antropología física o biológica, la cual estudia los aspectos genéticos y biológicos del hombre, tomando en cuenta la perspectiva evolutiva y la adaptación de la especie al medio ambiente. La segunda es la antropología social, antropología cultural o étnica, la cual analiza el comportamiento del hombre en la sociedad, la transformación social y política, y las relaciones sociales y las instituciones sociales. Por último, pero no menos importante, la antropología lingüística, la cual se enfoca al estudio y comprensión de los lenguajes humanos en tantos sistemas de representación simbólica. Ahora, continuando con las teorías que tiene la antropología, comenzamos con la teoría evolucionista, que sostiene que todas las sociedades cruzarán por etapas de desarrollo y de esa manera podrán ubicarse en alguno de ellos. Esta teoría evidenciaba que ya nada era sólido, no había verdades absolutas, ya que todo estaba dependiente del cambio, y los teóricos observaban en los pueblos no europeos el reflejo de los diferentes estadios por los cuales la humanidad había pasado. La antropología se da inicio con la teoría del evolucionismo que comienza alrededor del año 1830. Los principales representantes de esta teoría fueron Herbert Spencer, Lewis Morgan y Edward Taylor. Lewis H. Morgan con su obra La sociedad primitiva en 1877. Por otro lado, Charles Darwin publicaba su libro El origen de las especies, mientras que Morgan, con su libro Sociedades primitivas, se propuso 3 etapas principales del desarrollo cultural, las cuales son el salvajismo, el cual se basó en la adquisición del fuego y la invención del arco; el barbarismo, fue el inicio de la domesticación de animales, uso de herramientas de hierro, la invención de la cerámica y el desarrollo de la agricultura; la civilización, uso del alfabeto y la escritura. Continuamos con el particularismo histórico. Esta teoría hizo una demostración de que la raza, la lengua y la cultura eran aspectos independientes de la condición humana, ya que entre pueblos de la misma raza se hallaban culturas y lenguas similares y diferentes. No existía base alguna para la noción darwinista social de que las evoluciones biológica y cultural formaban parte de un proceso simple. Esta comenzó a comienzos del siglo XX. También, esta teoría fue fundada por el antropólogo Franz Boas. Podemos decir que esta rechazó el modelo evolucionista de la cultura que había dominado, hasta su aparición argumentando que se basaban en evidencias empíricas insuficientes. Continuando, tenemos el difusionismo, que surgió con un grupo de antropólogos que guiaron sus estudios en la difusión cultural. Afirmaban que toda cultura humana se originaba en un solo lugar y se propagó por contacto cultural o difusión. Estos intercambios de características culturales
son casuales y se dan por los contactos entre las variadas comunidades humanas derivados del comercio, los tratados, las conquistas y las migraciones. A inicios del siglo XX, Ralston Sims, en trabajos publicados en 1929 y 1931, postuló que Egipto era el centro único de origen de la civilización y que sus rasgos culturales se habían dispersado hacia otras partes del mundo, incluyendo América. Otra teoría fue el funcionalismo. La teoría funcionalista plantea que las ciudades dependen de mecanismos propios capaces de regular los conflictos y las irregularidades, así como las normas que rigen el código de conducta de los individuos, los cuales variarán en función de los medios existentes, y esto es lo que determina el equilibrio social, por lo que pasamos a comprender a la sociedad como un organismo, un sistema articulado e interrelacionados. Esta nace en oposición al evolucionismo del siglo XIX en Inglaterra. Sus principales representantes son Radcliffe Brown, de 1881 a 1958, y Malinowski, de 1884 a 1967, quienes realizaron trabajos importantes a partir de esta manera de abordar el estudio de la cultura. Cultura y personalidad. La influencia de Freud en la antropología. Para esta corriente, lo realmente importante era relacionar de una manera funcionalista la personalidad del individuo con las prácticas y tradiciones culturales y viceversa. Se desarrolló entre las dos guerras mundiales. Sus principales representantes de esta teoría son Margaret Mead y Ruth Benedict, que argumentan que temas como la infancia y la educación sexual tienen una influencia importante en el desarrollo de la persona adulta. Por otra parte está el neoevolucionismo. Este se hace responsable de la evolución del cambio social y de los patrones normales del desarrollo que pueden ser vistos en relación a la cultura. Brotó en la década de 1930, se desarrolló suficientemente en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y se incorporó a la antropología, así como las demás ciencias sociales y humanas en la década de 1960. Y sus principales antropólogos fueron Leslie Witt, que desarrolló varios estudios sobre la ciencia de la cultura, evolución cultural y desarrollo de las civilizaciones, y Julian Stewart, que por su parte desarrolló la teoría de la evolución multilineal, que examina la manera en que las sociedades adaptaron a su ambiente. Y por último está el estructuralismo francés. Esta teoría argumenta que hay una unidad humana que radica en su capacidad de operar lógicamente. La variedad de las culturas y de la forma en que cada sociedad se encarga de problemas similares se explicaría tanto por la diversidad de elementos que se encuentran en su entorno y, muy específicamente, por el valor y significado que les son atribuidos socialmente. Este movimiento europeo en el área de las humanidades, que emergió en Francia a mediados de la década de los 1950 y en el que el lenguaje desempeña una función clave. Esta teoría está simbolizada por el francés Claude Lévi-Strauss, que usó de una analogía para exponer el origen de las diferencias y similitudes entre las culturas. Por último, les haremos una reflexión acerca de lo visto. Hoy en día la antropología ocupa un papel fundamental, ya que nos orienta a conocer más las culturas, sus anécdotas, su importancia, antecedentes y la trascendencia que éstas han tenido a lo largo de la historia, y el gran impacto que cada suceso puede llegar a tener en esta área. En otras palabras, podemos decir que el antropólogo tiene un papel primordial en nuestro mundo, puesto que nuestra sociedad cada vez se vuelve más compleja, y este personaje nos ayuda a comprender mejor las situaciones de interés social que involucran
a las masas. Podemos utilizar sus servicios para conocer y comprender mejor nuestra sociedad y tener un análisis más variado y amplio de diversas áreas en las que nos desarrollamos día con día. Por otro lado, podemos observar y tratar de comprender la antropología en cosas muy comunes. Por ejemplo, al comparar y confrontar nuestra vida con otra para así descubrir qué es lo que tenemos en común con otros o las diferencias que tenemos, es decir, qué cosas son normales para nosotros, pero seguramente no lo son para los demás. Finalmente podemos decir que aunque la antropología no proporciona la resolución de conflictos en los que la humanidad está involucrada, sí nos da habilidades, herramientas y conocimientos que nos permitirán afrontar situaciones complejas. Esto es todo por nuestra parte. Gracias.